Dentro de 2 horas se inicia la campaña electoral para las elecciones andaluzas. La verdad es que de momento la única referencia que tenemos, o la más reciente, es la que les contábamos ayer, la última cocina del CIS de Tezanos, que dice que habrá una victoria clara del Partido Socialista, aunque no alcance la mayoría absoluta, que se producirá un triple empate entre Podemos, PP y Ciudadanos y que Vox entrará al menos con un diputado en el Parlamento andaluz. Bueno, veremos si las cosas se confirman en esta campaña en la que, por cierto, se va a proyectar la alargada sombra de los ERE. Hoy mismo Manuel Chaves ha comparecido en la comisión que investiga en el Senado la financiación irregular de los partidos políticos. Bueno, y él ha echado balones fuera diciendo que nada tiene que ver con todo eso. Mientras tanto, mirando fuera de nuestras fronteras, hemos estado muy atentos a lo que ocurría en Londres, donde Theresa May, la primera ministra británica, parece que está en la cuerda floja. Ha firmado un acuerdo para el Brexit con la Unión Europea, que es un Brexit blando, que ha encontrado mucha oposición entre los suyos, y hoy mismo le han dimitido varios ministros, secretarios de Estado. Ella ha estado todo el día tratando de dar explicaciones y nadie sabe exactamente cómo terminará esta salida del Reino Unido de la Unión Europea, si será de facto o se mantendrá una cierta relación que algunos euroescépticos británicos quieren decir que es algo así como una pleitesía hacia Bruselas. En fin, asuntos que nos ocupan hoy aquí en Distrito Televisión, así que vamos a hablar de ellos. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la mesa de Los Intocables. Nos acompañan Alex Navajas. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. También con nosotros Miguel Ángel Recuenco. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenas noches, bien, ¿y tú qué tal? Gracias por estar con nosotros. Marta Pastor, ¿qué tal? Muy bien, Buenas estupendamente, noches. buenas noches. Qué bien que nos acompañes. Me alegro de estar contigo. Muchas gracias, Silvia Saavedra, por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Y a todos ustedes, muchas gracias también por estar con nosotros en unos tiempos en los que, bueno, hace ya tiempo que saben ustedes que estamos en periodo preelectoral. Bueno, pues ya finalmente hoy, dentro de apenas un par de horas, entramos ya en una campaña electoral, la de las andaluzas, para el 2 de diciembre. ¿Qué es lo que ocurrirá? Bueno, la única referencia que tenemos, y la contábamos ayer, es la última entrega del CIS, el CIS del famoso Tezanos, el chef Tezanos, que cocina el último plato que nos ha entregado y nos ha sacado al comedor electoral, en este caso para las andaluzas, en las que dice que el Partido Socialista será el más votado, por tanto que Susana Díaz será la que ganará estas elecciones, aunque eso sí, no obtendrá mayoría absoluta. Entre 45 y 47 escaños quedan por debajo de los 55 que establecen la mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía. Podría alcanzarla, bueno, sumando con Adelante Andalucía, que es la marca de Podemos en ese lugar, que con sus 20 escaños, bueno, pues podría facilitarle el gobierno. El segundo titular destacado de esta entrega del CIS es ese triple empate que nos da Tezanos entre los podemitas, el Partido Popular y Ciudadanos. Todos ellos, con un 19,3, un 18,6 y un 18,5, se adjudican entre 20 o 20-22 escaños cada uno de ellos. Un triple empate que coloca al Partido Popular en una tercera fuerza, veremos si eso es lo que ocurre realmente, y como tercer titular destacado, la irrupción de Vox, que con un 3,1% del voto obtendría un escaño. La verdad es que, bueno, los partidos ya saben lo que dicen en estos casos, que son solo encuestas, que la única encuesta válida es la del día de las votaciones en las urnas realmente, y el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha dicho que, bueno, que esto, a fin de cuentas, no es más que el efecto Tezanos, ha dicho, ya que el Partido Socialista, en su opinión, y el CIS no hace más que trabajar para dar expectativas de voto a Susana Díaz. De momento lo que hay es efecto Tezanos, que es el efecto en el cual pues, la gente de la calle ha perdido toda la credibilidad posible en el CIS, ¿no? Un CIS que pagamos todos los españoles con el dinero de los impuestos de la gente que se levanta por la mañana, levanta la persiana y se pone a trabajar para que el país funcione, pues el señor Tezanos lo utiliza para desdibujar la realidad, ¿no? Estamos viendo cómo el Partido Socialista en general está utilizando el CIS como arma para condicionar
la opinión del voto de los españoles, lo estamos viendo claramente, y por tanto esto es algo que el señor presidente del gobierno y la señora vicepresidenta tendrían que explicar cuanto antes. Para nosotros Andalucía es una prioridad, al igual que lo es el futuro de España y la igualdad de todos ante la ley, y por tanto el señor Tezanos pues solamente le falta preguntar por si los españoles aprueban o no los planes del señor Sánchez con respecto a los indultos a los posibles condenados por sedición, rebelión o lo que consideren los tribunales. Bueno, y con estos elementos arrancamos la campaña electoral. Marta, ¿qué impresión te da? Bueno, ya os he dicho que el CIS está dedicado a a inundarnos de encuestas, para hacer, con este efecto de inundarnos de encuestas. ¿Pero encuestas orientadas hacia algún lado? O... Sí, bueno, los sociólogos las encuestas las hacen como quieren hacerlas cada uno. Ellos verán luego su cliente... Es una ciencia exacta, dice exactamente lo que quiere que diga, ¿no? Es porque tú puedes aplicar las variables que quieras y organizarla de la manera que quieras y te saldrá un resultado otro. Luego, como normalmente trabajas para un cliente, pues... allá ellos, quiero decir. Esta encuesta probablemente, pues a lo mejor ningún partido político, salvo el PSOE, se la compraría, ¿no? Porque tiene unas variables que bueno, no están mal hechas, no digo que estén mal hechas, que vamos a dejarlo claro, a ver, pero... Visos, el primero, que gane el PSOE parece evidente, ¿sí? Bueno, yo lo sigo dudando. ¿Lo sigues dudando? Yo lo sigo dudando que gane el PSOE. ¿El triple empate de Ciudadanos, Podemos y PP? Podría ser, pero claro, es que como yo tengo otra percepción y tengo otros datos, después de haber estado en Andalucía, haber hablado, en este caso, con muchas mujeres andaluzas, porque ya sabéis que mi tema son las mujeres, temas de igualdad, y entonces he hablado con muchas. Y desde luego, Teresa Rodríguez despierta unas simpatías inusitadas. La de Podemos. La de Ahora Andalucía. Sí, sí. Bueno, Adelante Andalucía, perdón. Bueno, sí, la Podemita, llámale con una marca propia de Ahora Andalucía. La candidata de Podemos, o de Adelante Andalucía. Y yo creo que es posible que gane el PSOE, pero desde luego en este margen no. Y desde luego Podemos yo creo que sube. O sea, eso daría un gobierno de izquierdas, PSOE, Podemos. Bueno, no lo sé lo que va a hacer Susana Díaz. O sea, a lo mejor si fuera Pedro Sánchez te diría que efectivamente haría un gobierno con Podemos, pero Susana Díaz no sé lo que va a hacer, porque de momento no ha gobernado con Podemos en Andalucía. A ver, Silvia, hasta ahora vosotros, Ciudadanos, habéis apoyado al gobierno del Partido Socialista en Andalucía. ¿Ahora qué expectativas veis? Nosotros, respecto a las encuestas que se están manejando, bueno, pues en primer lugar ya pusimos el foco de atención en el tema del CIS y que la persona que debía dirigir el CIS debía ser una persona objetiva y tenía que nombrarse de acuerdo con un procedimiento objetivo, con un concurso de expertos, unas mayorías reforzadas en las cámaras, porque vemos que los CIS están totalmente cocinados, pero cocinados y cocinados y cocinados. Y en este caso, bueno, pues la encuesta que da el CIS pues maneja datos y realidades un poco incompatibles entre sí, porque gana el Partido Socialista, pero sin embargo uno de los indicadores que tiene es que el 60% de los andaluces quieren un cambio. Entonces parece que cambio y sin embargo gana el de siempre. Sí, curioso, entonces, ¿verdad? Sí, es como cosas que te llaman mucho la atención. Entonces, claro, si quieren un cambio, porque desde luego Andalucía necesita un cambio porque tiene una tasa de paro más que elevada. Es que tenemos aproximadamente en España 3,5 millones de parados y Andalucía tiene 800.000 parados aproximadamente. Tiene una barbaridad, es algo que tienen que mejorar, algo tienen que hacer, y es que el PSOE lleva 40 años prácticamente en el gobierno. Es que, vamos, es que la política del PSOE no funciona en Andalucía. Únicamente pues han recibido las ayudas europeas, pero no han sabido cómo gestionar esas ayudas. Luego el tema de la sanidad, casi no hay inversión de dinero por habitante en materia sanitaria. Hay muchos temas en Andalucía, el tema de la educación que tiene que mejorar, y desde luego tiene que haber un cambio de gobierno. Entonces nosotros somos partidarios de un cambio y de gobernar en Andalucía y de proponer una alternativa para gobernar en Andalucía. Creemos que podemos plantear unas políticas y unas acciones concretas, y queremos que se invierta en sanidad, que se establezcan medidas y políticas activas de empleo, creación de empleo, disminución de impuestos, como hemos propuesto en el caso del impuesto de sucesiones, que en Andalucía pues es un porcentaje absolutamente, bueno, pues un sablazo absoluto, y lo que queremos es que empiece a funcionar Andalucía, que es una tierra rica y que se merece vivir bien y no tener tantos parados, ¿no? Alex, ¿qué te parece? Yo sí me creo la encuesta de Tezanos. Pues debe ser el único de España. Creo que sí.
Creo que por lo que he estado escuchando esta tarde y por la mañana en tertulias, debo ser de los pocos que me la creo. Con matices, diré. Algo tenía que haber. Con matices. ¿Que gana el PSOE? Yo creo que sí. Bien, eso Sí. Es fácil aventurarlo solo mirando Sí, lo histórico. Exacto. Yo creo que gana el PSOE, sí. A pesar de lo baqueteado que debería estar por el tema de los ERES. Da la impresión de que lo tiene amortizado, ¿eh? No parece Parece que afectarles. no pasa nada. Parece que los ERES, que han sido 20 Gürtels, Sí. bueno, pues es una cosa que... pelillos a la mar, ¿no? Entonces, el PSOE vuelve a ganar, yo creo que no con tanta diferencia, o sea, a mí me extraña, 37,4 del PSOE es exactamente el doble de lo que tiene el PP. Me parece excesivo. Es verdad que mucho voto del PP es evidente que se ha ido a Ciudadanos, es evidente que la presencia de Ciudadanos en el gobierno de la Junta de Andalucía le ha beneficiado y ha logrado arañar más votos del Partido Popular. Podemos, o Adelante Andalucía, bueno, pues podría ser. Yo le aventuraría un poquito menos. Y luego, por ejemplo, en las encuestas por ejemplo, que ha hecho el diario Sur, que no es un medio precisamente favorable al Partido Popular, daba estos resultados más o menos. A Vox le daba 2 escaños en vez de 1, y entonces está la irrupción de Vox. A mí me ha hecho gracia esta mañana, viendo eso, algunas tertulias, como algunos se escandalizaban de la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz, porque lo que es evidente es que si Vox entra en el Parlamento andaluz va a ser una cuña ya para las europeas, para las próximas autonómicas, etcétera, que fue lo que pasó con el partido de Pablo Iglesias, que lograron entrar como una cuña en las europeas y a partir de ahí fue el desarrollo de Podemos hasta convertirse, hasta que llegó incluso al segundo partido más votado de España, ¿no? Entonces, pero me llama la atención como algunos se llevan las manos a la cabeza con el tema de Vox, pero no se llevan las manos a la cabeza con que a Adelante Andalucía le den 20, es decir, a los antisistema, a los populistas, a los comunistas de Adelante Andalucía, que tienen 20 diputados, no nos llevamos las manos a la cabeza, o no nos llevamos las manos a la cabeza en el caso de otras comunidades autónomas de que haya partidos con representación como la CUP o como Esquerra Republicana de Cataluña, y sin embargo muchos se llevan las manos a la cabeza porque Vox vaya a obtener un diputado en Andalucía. Recuenco, ¿qué te parece? Yo no me creo ninguna. Yo, de verdad, o sea, es que creo que ahora, el día de hoy, la sociedad española tiene tal aturdimiento que yo creo que hacernos caso de cualquier encuesta a día de hoy, pues hombre, nos tenemos que hacer caso, te van marcando unas tendencias, pues como dice Alex, sí que la tendencia parece que el PSOE sigue siendo la fuerza más votada. Yo no creo que tenga la fuerza que aquí quiere manifestar Tezanos, ¿no? Es más, no estamos todavía en campaña, ¿no? Empieza esta noche, ¿no? Me parece, ¿no? Yo lo que sí diría a los andaluces es que echen una reflexión, ¿no? Y que, como decía aquel logo, ¿no? Busca, compara y si encuentras algo mejor, cómpralo, ¿no? Igual no han encontrado nada mejor, y por eso siguen votando lo de siempre. Si tú te comparas, pues cómo está el transporte en Andalucía, si tú te comparas cómo está el paro en Andalucía, si tú te comparas cómo está la sanidad en Andalucía, si tú te comparas cómo está la la educación en Andalucía y la comparas, voy a poner aquí, estamos en Madrid, pues evidentemente yo creo que busca, compara y si encuentras algo mejor pues lo vas a comprar, ¿no? O sea, y esa es la reflexión que al final hay que hacerle a los andaluces y esa es la que yo invito desde aquí a que la hagan, ¿no? No el sentimiento, fíjate, ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención de Marta, ¿no? Dice, cae bien la candidata de Podemos, ahí a lo mejor es donde encuentran la explicación, Alex, de por qué vota la gente un 20% a Podemos, ¿no? Allí en Andalucía. Digo, es que al final el votar porque te cae bien o te cae mal, digo, lo que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir un voto, que es muy importante, lo que van a hacer los andaluces o lo que van a elegir los andaluces es decir, oye, piensa en las políticas que esa persona simpática, que tú consideras simpática, te va a llevar a cabo. Miguel Ángel, como sabes, los caminos del voto son inescrutables. No, por eso. Pero, hay gente que vota efectivamente. Dijeron que Adolfo Suárez le votaba porque era guapo, claro, acuérdate. Pero yo tengo la obligación de que los andaluces hagan esa reflexión, ¿no? Y luego sí me preocupa el día después. El otro día en la mesa ya hablamos de ese posible pacto el día después. Ojalá lleguen a esa mayoría absoluta, PP, Ciudadanos y yo no temía la irrupción de Vox, y Vox. Claro, lo que quiero ver es que de verdad nos damos la mano el día después en Andalucía y hacemos ese cambio. Y ponía el ejemplo, yo lo que he visto en esta legislatura en Andalucía, justamente Ciudadanos no se ha dado la mano con el Partido Popular, o sea, ha dejado gobernar, en este caso a Susana Díaz, con los casos ERES, que ha sido mucho más contundente Ciudadanos
en Madrid que lo que ha sido en Andalucía con los casos de corrupción. Y ponía también el ejemplo, por ejemplo, de Benalmádena. Digo, un municipio en el que está gobernando la fuerza más votada fue el Partido Popular y allí se dieron la mano Ciudadanos, PSOE y Podemos para gobernar y no dejar gobernar a la fuerza más votada. Ante eso, yo lo único que lanzo también es una reflexión, o sea, es decir, ¿por qué al final? Yo entiendo, voy a pedir el voto del Partido Popular, pero lógicamente si se votan otra serie de formaciones, por lo menos que se tenga claro, quien vote ahí, qué va a pasar el día después. O sea, yo tengo claro que el Partido Popular, Juanma Moreno, no va a pactar con el Partido Socialista, no lo ha hecho nunca allí en Andalucía y no le va a dejar gobernar, con independencia de que puede llegar a acuerdos puntuales en lo que sea, digo, pero evidentemente no dejas gobernar, no vas a permitir un gobierno del Partido Socialista, sí se puede hacer un cambio, pero claro, yo eso mismo no lo he visto en este caso de Ciudadanos, y cuando yo veo la irrupción de Vox, digo, no me preocupa, lo que quiero saber es a qué vienen, o sea, es decir, digo, porque verdaderamente, digo, si nuestro votante es un perfil de centro-derecha, y ya damos todos por supuesto que el votante tanto de Ciudadanos como del Partido Popular como de Vox es de centro-derecha hacia la derecha, digo, pues lógicamente la obligación que tenemos todos es darnos la mano y evidentemente quitar de cualquier gobierno, de cualquier posibilidad, a los podemitas y a los socialistas. Bueno, Entonces, pero es que por nosotros... alusiones a Ciudadanos, querías apuntar algo y ahora vamos Sí, contigo. nosotros pactamos con Susana Díaz porque no había otra posibilidad de gobernar, no teníamos mayoría con vosotros, no había posibilidad antes, y la única posibilidad de quitar a los podemitas era pactar con Susana Díaz, pero es verdad que Susana Díaz pues hemos visto que no ha hecho caso a nuestras imposiciones, a la bajada de impuestos. Ya sabíais que iba a ocurrir eso, No, hombre. no, perdona, nosotros lo que no queríamos era un gobierno que estuviera el PSOE con Podemos en Andalucía. Teníamos la posibilidad de evitar ese gobierno, porque creemos que hubiera sido mucho peor, porque al menos nosotros hemos puesto unas limitaciones y de hecho exigimos que Chávez y Griñán salieran fuera, porque fuimos los que dijimos, aquí no hablamos hasta que Chávez y Griñán salgan fuera pues y dejen su escaño. Y lo dejaron efectivamente. Y en el caso de pactos con el Partido Socialista, Miguel Ángel, te tengo que corregir porque acabáis de tener un pacto que, bueno, va a ser glorioso. Va a acabar, bueno, va a salir en los anales de la historia, que es el reparto del Consejo General del Poder Judicial, que lo habéis hecho con el PSOE. No me digáis que vosotros nunca pactaríais ni gobernaríais con el PSOE porque os habéis puesto de acuerdo, fíjate, y muy de acuerdo, en elegir el órgano de gobierno de uno de los poderes, que es el Poder Judicial. No, sobre todo que no coja directa. solo una parte de las manifestaciones que he hecho. He dicho, digo, acuerdos puntuales pueden ser. Digo, lo que Hombre, pero no es que lo he dicho. puntuales, Digo, esto, lo que la no puedes hacer es gobernar. Digo, yo sí tengo la posibilidad El órgano de gobierno de de los Leganés jueces. gobernar y quitar del medio al Partido Socialista, vamos, no dudo, ¿Sumábamos o no? no dudo ¿Sumábamos ni en 10 segundos, Miguel Ángel, no dudo contesta. ni 10 segundos. ¿Sumábamos en Andalucía PP más Ciudadanos? Ya, pero al final les apruebas unos presupuestos, no les exigen lo mismo que en Murcia les ha exigido al Partido Popular. A ver, Marta, ni- querías decir. No, bueno, varias puntualizaciones de lo que habéis dicho. Primero, Vox ni es bisagra ni es nada con un escaño. Bueno, a bueno, no ser que se dé la casualidad de que haga falta uno. con esta encuesta. Con esta encuesta, claro. Luego ya, a lo mejor, Luego ya cuando veremos. lleguen los resultados electorales, pues a lo mejor no tiene un escaño, o tiene dos, o tiene Eso. tres, y la diferencia con Situaciones así de Podemos curiosas hemos visto. es que o sea, Podemos sí que tenía más, pueden darse el caso, sí. y los independentistas también, entonces sí que podían entrar en el juego. Segundo, o sea, es muy importante que entendáis los políticos en no hacer paternalismo con los ciudadanos. Los ciudadanos tienen costumbre de votar a quien les cae bien, fundamentalmente porque los partidos políticos o los que representan a los partidos políticos no cumplen los programas, ni siquiera en las campañas electorales ya escuchamos programas políticos. Tenemos montones de ejemplos de sorpresas con partidos en el poder que de pronto empiezan a hacer políticas que dices tú, bueno, esto, a ver, en el programa que no lo encuentro. O todo lo contrario, partidos también muy difusos, con muchas ideas generales en las campañas electorales y que no centran el tema, con lo cual el ciudadano, pues mira, normalmente vota por simpatía a quien más se parece, quien más le escucha también. Entonces, todas esas cosas es una cosa que deben tener en cuenta los políticos, porque es que yo creo que andáis muy distraídos. Lo que no se puede demonizar, un político yo creo que no debe nunca demonizar los pactos. Los pactos son una herramienta de trabajo político fundamental en una democracia. Y entonces, bueno, pues como no han pactado conmigo, pues es que no puedes, es que os habéis puesto todos de acuerdo para que la fuerza más votada, eso de la fuerza más votada en democracia no existe, existe la fuerza política que gobierna. Y lo que hay que hacer siempre, a mi modesto entender, como periodista y ciudadana, es
intentar dar estabilidad, es decir, no enzarzarse eternamente en discusiones, en no pacto tal y Marta, provocar elecciones continuas y gasto al ciudadano. Yo lo que espero, Marta, que los ciudadanos no simplemente voten por simpatía, porque pues para eso pues, votamos a Rafa Nadal es que es así. o a Alaska y a Mario, que son encantadores, o sea, quiero decir, que no votemos simplemente por simpatía, sino que haya evidentemente unos valores detrás, que haya unas convicciones detrás, que no haya tampoco una inercia. Es que yo llevo toda la vida votando al PP, entonces voto al PP, o yo toda la vida votando al PSOE, sigo votando al PSOE, o soy fiel y tal. Vale, es que cada uno vote lo que quiera, ¿no? Claro. Bueno, no, pero por el motivo que quiera. pero Javier, yo creo que es importante también que los medios de comunicación, que al final no dejamos de ser un altavoz, sí apelemos a esa conciencia de decir, oye, creo que un voto es una responsabilidad y creo que hay que votar por algo más serio que por simpatías, antipatías, que por modas. Creo que los medios de comunicación, y ellos sacan sus conclusiones. Sí, pero los medios de comunicación al final tenemos una labor de informar, formar y entretener, y dentro de la labor de formar creo que es bueno apelar a la responsabilidad. No sé qué decirte. Sí, bueno, se está formando todo el Yo día. soy la mensajera. Desde los medios de comunicación se está mal formando continuamente, con lo cual me parece que decir esto, informando. simplemente apelar a la responsabilidad al tener, al plantearse seriamente por qué estoy votando, qué serie de valores quiero, no votar pues eso, por rutina, por inercia, etcétera, etcétera, me parece que es muy bueno decirlo desde los medios de comunicación. Si apelamos a la responsabilidad, uno de los aspectos que debería ponerse en el platillo de la balanza, sin lugar a dudas, es el de la corrupción. Y como se ha mencionado ya en esta mesa, el tema de los SERE proyecta una alargada sombra sobre todo este proceso. Hoy mismo, el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha comparecido ante la Comisión de Investigación de la financiación de los partidos impulsada por el PP en el Senado para responder a las preguntas sobre el caso de los SERE, los expedientes de regulación de empleo de Andalucía. Aunque ninguno de los procesados ha sido acusado por ese delito, varios de los acusados están llamados a declarar en el Senado, como ya lo hizo el pasado 8 de noviembre la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz. El procedimiento específico por el que están sentados en el banquillo 21 exaltos cargos de la Junta encara su fase final, y el pasado lunes las defensas empezaron a leer ya los informes definitivos después de que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares expusieran los suyos. Hoy Manuel Chaves ha echado balones fuera y ha dicho que no hay ningún dato de financiación ilegal del Partido Socialista. Ya ha tenido lugar el informe final de la Fiscalía y ha tenido lugar también el informe final de la acusación particular ejercida por el Partido Popular. Vuelvo a preguntarle y a emplazarle, señor senador, dígame usted, en este informe final de la acusación particular o de la Fiscalía, dígame usted en qué dato, indicio o prueba hay de mi implicación, mi posible implicación en la financiación ilegal del Partido Socialista. Y seguimos escuchando explicaciones y nuestra gran pregunta es, ¿toda esta gran trama de corrupción de los SERE queda absolutamente amortizada en un proceso electoral? Hombre, no debería, porque además es que ha sido una cifra escalofriante, han sido prácticamente 800 millones de euros. Ha sido uno de los casos de corrupción, además es a nivel autonómico, porque es solo en una comunidad autónoma. Pues más potente, ¿no? Es quizá el más voluminoso de los que tenemos en España y además de los más escandalosos por la estructura de poder organizada para delinquir, ¿no? Claro, porque ellos dicen, no, es que nosotros no sabíamos, estaban dando fondos del famoso fondo de reptiles y repartiendo subvenciones entre empresas que se encontraban en una situación apurada, ¿no? Digamos, o en una situación ruinosa, y nosotros pues no sabíamos. No es cierto, ahí se estaba creando una red clientelar y es lo que se está tratando de demostrar a través de la sentencia de los SERES y lo que se va a demostrar. No hay sentencia todavía. No, todavía no hay sentencia, pero es lo que se está instruyendo en el procedimiento y lo que están diciendo las defensas. O sea, ¿ha habido financiación ilegal? Pues depende si tú creas una red clientelar, como han dicho algunas de las defensas. Sentencia, en cualquier caso. Hay sentencia a lo mejor respecto a los acusados, pero hay algo claro. Se han repartido unos fondos que eran públicos de todos los andaluces, en este caso incluso de todos los españoles, porque también los españoles aportamos a Andalucía, de una forma totalmente ilegal. Hay que ver quién son que los sean responsables. Chávez y Griñán los responsables o no, eso lo decidirá un juez. Pero lo que digo es que desde luego el partido que
gobernaba tiene alguna responsabilidad, no sé si Chávez y Griñán en concreto o otras personas, Ya. pero tiene una responsabilidad. Se estaba creando una red clientelar de agradecimiento de empresas que decían, oye, pues a mí me está dando la Junta de Andalucía esto, yo a los socialistas les voy a votar siempre. Eso se llama red clientelar, o red Sí, de pero yo creo amiguismo, que los políticos, o bien, ¿cómo se llama? El capitalismo de amiguetes, o el Silvia. comunismo de amiguetes, todo, pues, tiene bastantes nombres y denominaciones, pero es una práctica política bastante continuada. Lo que pasa es que aquí pues fue a lo grande, ¿no? Yo creo que los políticos, que en vuestro caso en Andalucía habéis hecho muy bien, Ciudadanos ha hecho muy bien su trabajo, pactó con el PSOE y sacó a Griñán y a Chávez, hubo que apartarlos, o sea, y bueno, hasta ahí es la parte política, yo creo que está muy bien, pero a día de hoy el gobierno de la Junta de Andalucía está limpio, el que hay, gestionará mal, regular, no nos gustará, pero está limpio. Igual que los gobiernos del Partido Popular, cuando yo he defendido la misma postura para el Partido Popular que estoy defendiendo para el PSOE, cuando se hablaba de Sepúlveda, de tal, digo, ya, bueno, pero el gobierno actual está limpio. Entonces, hay que dejar a los jueces que hagan su trabajo. Y Chávez y Griñán, sí, la sentencia es condenatoria, pues irán a la cárcel y pagarán las consecuencias. Pero tú no puedes ir arrastrando los temas de corrupción continuamente, salpicando a un gobierno detrás de otro de algo que hicieron sus Pero está antepasados. claro que el partido político tiene que responder. O sea, Sí, aquí hay un caso de corrupción y el partido pero político tiene que vigilar. Y eso tenemos que hacerlo todos los partidos. Ha respondido a la corrupción. Yo creo que no. Y yo creo que no deberían. Y nosotros tenéis, también. De verdad, visto desde fuera, yo creo, y Podemos lo hace algunas veces, aunque ya lo va haciendo menos, tenéis la mala costumbre de trabajar sobre el recuerdo de la corrupción. Flaco favor hacéis a la ciudadanía, porque los partidos, como dije un día en esta mesa, no son corruptos, sino las personas. Y yo creo que hay que trabajar, lo que hay que venderle al ciudadano en unas elecciones, fundamentalmente es lo que está haciendo bien el gobierno, el del gobierno de turno, es decir, lo que está haciendo bien Susana, pues tendrá que venderlo a sus electores. Sí, y la oposición tendrá que vender a sus electores lo que está haciendo mal Susana y además lo que van a hacer bien ellos y cuáles son los programas. Marta, y así entraremos en juegos limpios de democracia que falta le hace mucho a este país pero para mantener... Pero Marta, vamos a ver, es verdad, a lo mejor Susana Díaz no se ha destapado ningún caso de corrupción y yo sinceramente espero que no lo haya, porque la corrupción es dañina para todos, con lo cual yo espero evidentemente que no haya casos de corrupción en el gobierno de Susana Díaz ni en ninguno, pero el problema es que la red clientelar se mantiene. El problema es que los chiringuitos se mantienen, el problema es que los paniaguados se mantienen, el problema es que las cifras que habéis dicho antes, en educación, en sanidad, en inversión, en todo, en Andalucía está a la cola de España, salvo el paro, que está en cabeza de España. Entonces, no, pero espera, te acabo de contar. Entonces, yo creo que Andalucía tiene que salir del estancamiento en el que está metido. Entonces, vuelvo a decir, vamos a ver, una ciudad o una provincia como Cádiz, que tiene el 30 y pico % del paro, el 30 y pico % del paro. Está claro que si no hubiese una red clientelar de fondo, en otra ciudad, Valencia, en Madrid, en Barcelona, si tuviera el 30 y pico % del paro, estaría en la calle, habría revueltas. Y sin embargo en Cádiz no. Mi padre tiene una teoría, mi padre es andaluz, con lo cual conoce bien el percal. Mi padre dice, mira, en Andalucía el problema es que, no el problema, en Andalucía se vive muy bien, el clima es benigno, Andalucía es muy barato, es mucho más barato respecto al resto de España, depende de las zonas evidentemente también, pero es más barato que el resto de España, se vive bien, pues hay una calidad de vida buena, y la verdad es que, oye, con un poquito que tengas y con lo barato de la vida en Andalucía, etcétera, pues vives bien. No necesitas complicarte. Y con este status quo que tiene el PSOE desde hace 40 años... En Andalucía hay muchas más cosas que gente mirando, echando pan a las palomas, ¿eh? Sí, hay mucha gente que trabaja, es que hay mucha gente, hay industria, hay muchas cosas que hacen fundamentalmente los andaluces, no los políticos. Y un 30 y pico % del paro. No seas paternalista con los andaluces como si estuvieran todo el día echando pan a las palomas. Marta, hay un 30 y pico % del paro. Entonces no lo ridiculices diciendo gente echando pan a las palomas porque hay un 30 y pico % del paro. Y es la comunidad autónoma de España, si no me equivoco, con el paro más alto. Entonces estamos hablando de un tema serio, no estamos hablando de gente que esté echando pan a las palomas. Estamos hablando de un paro descomunal, y de una red clientelar espantosa, de eso estamos hablando. Ya, pero que también ha habido menos inversión en Andalucía, o sea, ellos arrastran también una problemática y sobre todo lo que yo creo es que
son maduros los andaluces, ellos saben lo que hacen, igual que hacemos cuando elegimos la Comunidad de Madrid o cuando elegimos en La Rioja. Entonces, pero hay una costumbre de pensar que es que, y dejar eso encima de la mesa, ¿no? El paro es muy elevado, parece que los andaluces están todo el día echando palo a las palomas, y eso no es verdad. Hay mucha gente y muchos andaluces que trabajan, y bueno, hay provincias donde hay más paro y otras donde hay menos paro. Marta, yo estoy convencido, y bueno, ya nos has dicho 2 veces que si somos paternalistas, ¿no? No, es verdad. No, para nada, o sea, para nada. Yo creo que intentamos ser objetivos, y por eso he empezado anteriormente la intervención haciendo esa comparación de las gestiones que se han realizado en Andalucía, comparándolas con otras gestiones que se han hecho en otras comunidades autónomas. El transporte de Andalucía, date una vuelta, no tiene nada que ver con el transporte de Madrid. El paro en Andalucía no tiene nada que ver con el paro de Madrid. Esa es una realidad, son datos objetivos, ni paternalistas ni no paternalistas. Yo estoy convencido de que los andaluces querrían el pleno empleo, estoy convencido. O sea, yo no pienso, yo tengo muchos amigos andaluces. Fíjate, llevo metido en la Casa Andalucía de Leganés, pues desde que tengo 13 años estoy metido en la Casa Andalucía de Leganés, y entonces conozco bastante bien el carácter de los andaluces, y estoy convencido que quieren trabajar. Otra cosa es que no tengan las posibilidades de trabajo, y eso es lo que sí que le tengo que reprochar a un gobierno socialista que lleva 40 años, es que no ha habido otra alternativa allí, han elegido eso. Por eso, cuando yo te he escuchado en la primera intervención que votan por simpatía, si yo no discuto que el candidato del Partido Socialista sea simpática o la candidata de Podemos sea simpática, lo que tengo que ver es decir, oye, las políticas que te proponen van a solucionar el transporte, el paro, la sanidad. ¿Sabes cuánto llevan esperando? ¿Sabes cuánto llevan esperando un hospital en la zona de Málaga? En la zona de Málaga llevan esperando un hospital, creo que no me equivoco, me parece que son 15 años, esperando que se haga el hospital, porque ya lo han anunciado en diferentes programas electorales del Partido Socialista. Eso es un incumplimiento. Yo eso es lo que espero que pase factura. En cuanto a la corrupción, totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre he dicho que la corrupción es personal, y quien sea, del partido que sea, que responda ante la justicia. Pero aquí no solamente hablábamos de los ERES, si no me equivoco, creo que hay gente que se ha gastado dinero público en prostitución y gente que se ha gastado dinero público en drogas. Pues que respondan ante la justicia. Si yo creo en la labor de la justicia, y sean del partido que sean, que respondan. Es cierto que en este caso a Ciudadanos sí que le ha interesado más hablar de esos temas, pero yo cuando he dicho, digo, oye, ha habido casos de Ciudadanos también ya de corrupción. Digo, aquí en Madrid tenemos el alcalde de Arroyomolinos, que ha tenido que dimitir. Sí. Ha tenido que dimitir porque ha sido imputado por un caso de corrupción. En Leganés, el portavoz del partido de Ciudadanos fue en su día expulsado porque se le estaba hablando de una financiación ilegal. Que me refiero que lo que tenemos que actuar los partidos, lógicamente, ante esos casos, apartarlos. Pero ¿eso significa que yo diga que Ciudadanos es corrupto? No. ¿Significa que porque en el PP ha habido casos de corrupción es corrupto? No. ¿Significa que en el PSOE, porque haya habido gente que se haya beneficiado, el PSOE es corrupto? No. Esa gente que responda ante la justicia, lógicamente. Y sí que en esto estoy de acuerdo contigo, Marta, de que hacemos flaco a favor si al final nos estamos reprochando esa serie de cosas, cuando en ese tipo de cosas tenemos que estar unidos, porque Podemos también lo tiene. Yo ponía el ejemplo al principio, cuando venían envalentonados los de Podemos, pues ya no están tan envalentonados. Los casos de Valdemoro, que fueron expulsados también por casos de corrupción. Una concejala que pertenecía, me parece que era al Partido Socialista, y luego se pasó a Podemos. Entonces, digo, vamos a ver, que al final eso, por desgracia, está innato en algunas ocasiones al ser humano, y tendrán que responder, pues lógicamente, a que tenga que responder. Pero yo de lo que sí hablo en Andalucía es de política, y la política andaluza, la que ha ejercido el Partido Socialista, ha sido nefasta para los andaluces. Pagan más impuestos, tienen menos empleo y tienen menos servicios públicos. Esa es la realidad. A ver si mira. Bueno, yo lo que quiero decir es que los casos de corrupción suponen menos dinero para los ciudadanos y menos empleo, porque ese dinero, en lugar de ir a contratos públicos que genera y pone en marcha la economía, van al bolsillo de personas que efectivamente militan en partidos políticos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer un examen y controlar las cuentas de todos los partidos políticos, un sistema de doble, triple checking, verificar las actuaciones de los miembros de los partidos. Tenemos que hacer algo, porque aquí han desaparecido 800 millones de euros, y en el caso de la Gürtel creo que unos 300 o 400 millones, no me sé exactamente las cifras, pero algo tendremos que hacer los partidos políticos, tendremos que establecer sistemas de control. De hecho, creo que es en Inglaterra, en Reino Unido, establecen sistemas de control, tanto los partidos políticos como a nivel local hay distintas organizaciones que intentan controlar todos a todos. Es necesario controlar, porque si no, ese dinero al final genera desempleo, y es algo muy grave. Entonces, lo que hay que hacer es medidas, y
esto es lo que estamos Lo proponiendo que sí desde es Ciudadanos. importante es que no Responsabilidad de los utilices partidos políticos. como No, arma no, arrojadiza no. continuamente la corrupción Claro. de los No, por antepasados. supuesto, Porque por supuesto. me puedo remitir también al caso de la monarquía. Y entonces, en el caso de la monarquía, por ejemplo, lo que tú no puedes es estar incriminando a los herederos, al actual monarca por lo que hacía su padre o lo que hacía su abuelo o lo que pasara entonces. Es decir, la monarquía es una institución que no es corrupta. Lo que es corrupto son personas que a lo mejor, estando en esa institución o representando a esa institución, han hecho cosas que están mal. Lo mismo pasa en los partidos y lo mismo... Se sabía que No, ciertas no lo personas no sabían. lo estaban haciendo No, de forma lo adecuada, sabrían. porque Vale, era Vox es que eso es Populi un en juicio muchos de, eso es casos. un juicio de valor. Eso es un juicio de valor Es un que es juicio por de todo valor. conocidos y de hecho Eso- incluso no, ha salido en los eso es medios un de juicio de valor. comunicación. Lo que no es un juicio de valor propio. es lo que tenemos en el juzgado, que ahí está y Yo- se está trabajando en ello. Yo Pues lo que dejemos, quiero es- como y siempre lo que digo, quiero es dejemos el que- trabajar que a se los pague, jueces. que se Y devuelva el mientras dinero. los políticos hacer política respecto a lo que decías tú antes, respecto el tema de lo que sucede en Andalucía, es verdad, sabemos lo que está mal, pero el programa del Partido Popular, que el otro día estuve escuchando a Juanma Moreno Bonilla en el Club Siglo XXI, estuvo casi 20-25 minutos hablando y luego fue interpelado por los periodistas, pues no sacamos muchas conclusiones claras, nada más que pinceladas difusas. Entonces sí que hay que ser precisos, porque yo creo que el ciudadano vota a lo que está porque sabe lo que está pasando y lo que están haciendo, y no vota al que viene porque sois muy imprecisos en los programas y sois muy imprecisos en las campañas. Y a lo mejor solo hay que prometer 5 cosas, nada más, pero esas 5 las cumplo. No, está y claro, no sí. hacer más de esas Yo soy 5 y cosas Yo que soy partidario luego de los no venían en programas- el programa. Programas breves y concretos y que se cumplan. O sea, eso es algo... Es decir, Eso es en algo esta fundamental. legislatura voy a hacer Pero, un tranvía. pero Bueno, te pues estoy voy a hablando, hacer un no, pero tranvía. estoy hablando, por ejemplo, el tema de impuestos, el que lo lleva proponiendo la bajada de impuestos, el impuesto de sucesiones y donaciones en comparación con lo que se está aplicando en Madrid, es el Partido Popular Andaluz, ¿o no es así? Por ejemplo, se lleva a hacer ese hospital que estamos hablando de Málaga, se lleva en el programa andaluz a hacer ese hospital para la zona de Málaga. Eso, propuestas Málaga concretas. gobierna el PP. No, pero vamos a ver, eso es un un hospital, juicio de pero vamos a ver, un hospital no es competencia del alcalde del PP, o sea, vamos a ver. Pero las licencias municipales sí. Ya, pero lo que tiene que hacer es, lógicamente, destinar los sea, fondos es para que se haga... colaboración entre distintas Sí, la administraciones. licencia sí, pero lo que tiene que hacer es destinar los fondos a la Junta de Andalucía y pedir la licencia para hacer ese hospital. Lo que no puede ser es que lo prometa durante 15 años el Partido Socialista y no presente ni un borrador de proyecto. Es que una licencia necesitas presentar un Pues proyecto. no habéis sido Si no- capaces de llegar a un acuerdo concreto, ¿no? Puntual, como pero decías. llega a un acuerdo concreto el alcalde de Alcorcón para que hagan un hospital en Alcorcón, la Comunidad de Madrid, lo que dice, házmelo en mi pueblo, y la Comunidad de Madrid llega y hace el hospital. Ahorrad, O sea, es decir, vamos a ver. ahorrad fuerzas, porque dentro de menos de hora y media empieza la campaña electoral. No, Ahora estáis simplemente calentando por la banda. Y lo que también tiene un límite ya establecido es el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que será el 29 de marzo. Como ustedes saben, es un asunto del que se está hablando hoy intensamente durante todo el día en el Reino Unido. Theresa May, la primera ministra británica, ha tenido que fajarse en la Cámara de los Comunes y la verdad es que no le ha resultado nada fácil. Le han dimitido 2 ministros, otros 2 secretarios de Estado. Se está desangrando su gobierno por todos lados tratando de sacar adelante ese acuerdo de Brexit con la Unión Europea, un Brexit blando que han llamado. Hacemos una pequeña pausa y les contamos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales. Podrás saber quién, para qué, cómo y hasta cuándo se utilizan. Solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro. Pedir que se rectifiquen o que se supriman. Y oponerte a que se usen para acciones comerciales. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.